Tenemos una clase muy interesante de nutrición consciente sobre espiritualidad. Elsa. Pues bueno, yo súper emocionada y muy contenta de estar aquí ahora en esta nueva clase, la clase número 8 de nutrición consciente. Y hoy es un tema que puede ser interesante para muchas personas. Otros dirían, ¿qué tiene que ver la nutrición con esto? Pero es un concepto interesante que se llama espiritualidad. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de esto. Pero ¿cómo lo estamos uniendo y qué tiene que ver esto con la nutrición consciente? Así que bueno, vamos a empezar. Nutrición consciente, como al inicio de las primeras clases, hablábamos del círculo de la vida. ¿Recuerdan? Hablábamos del círculo de la vida y que tenía 12 áreas ahí a estudiar. Hablábamos de un concepto que se llama alimentación primaria y alimentación secundaria. Alimentación primaria es todo aquello que no te comes, lo que no está en el plato. Alimentación primaria se refiere, como hemos dicho, a un concepto multidimensional que tiene que ver con cuerpo físico, tiene que ver con mente, alma y espíritu. Así que esto es como tu alimentación primaria. ¿De qué te estás nutriendo realmente? Todo lo que está en tu exterior y que no tiene que ver con lo que te comes. ¿Sí? Así que eso es lo que manejamos como alimentación primaria y tiene que ver con las áreas más importantes de tu vida. Y nosotros consideramos estas 12, ¿no? Aquí está, como se los mostramos ahí en la filmina, esas 12 áreas del círculo de la vida que ya habíamos quedado que a este círculo de la vida había que hacerle un diagnóstico. ¿Recuerdan? De que había que ver en cada área de tu vida cómo te encuentras. Del 0 al 10, ¿qué porcentaje le das? ¿O qué número le das en este momento, hoy por hoy, en tu vida? ¿Cuánto en relaciones de pareja o en relaciones simplemente? ¿Cuánto en salud? ¿Cuánto en trabajo, en la actividad física? En fin, ¿qué porcentaje le das, no? Y decíamos que nos quedaría una rueda así parecida a esto que les muestro. Está toda así como... que no parece una rueda, ¿sí? Está toda, pues, para arriba y para abajo y para todo. Imagínate que si fuera un círculo, pues, ¿cómo podría rodar eso? Pues no hay un equilibrio, no está así. Entonces, habrá que ver, te invito a que revises en tu círculo de vida en qué lugar tienes la espiritualidad. Entonces, ya hemos explorado varias áreas. Ya estuvimos en otras sesiones hablando desde la alimentación primaria, lo que tiene que ver con tu carrera, tu profesión, a lo que te dedicas, tus finanzas, todo el tema del dinero, la parte de tu salud, ¿sí? Cómo te estás cuidando, cuáles son tus sintomatologías y cómo lo estás abordando, actividad física, qué tanto te estás moviendo, qué tanto estás así que... pues todo el día sentado o sentada. Hablamos de la parte del ambiente, de tu entorno, ¿sí? ¿Qué es lo que te está nutriendo a nivel de todo lo que te rodea, ¿no? Si los medios de comunicación, que si noticias, que si lo que escuchas, lo que estudias, lo que lees, todo lo que conforma tu entorno. Y la última sesión que tuvimos hablamos de relaciones, ¿sí? Cómo te relacionas con el exterior, con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, cómo son tus relaciones, ¿ok? Así que el día de hoy nos toca este gran tema y esta gran área que es espiritualidad. Y la espiritualidad puede significar muchas cosas, ¿sí? Aquí hablamos, y es realmente única para cada persona. Se trata de encontrar esas conexiones significativas que te permiten ver la vida con un significado más profundo, como en tu identidad, o sea, quién eres, tus valores, tu sentido de propósito, tu sentido de vida a propósito, o incluso algo más grande que tú. Entonces, la espiritualidad tiene que ver con muchas cosas que a veces no podemos inclusive entender. Vamos a partir nuevamente de un concepto de bioindividualidad.
¿Recuerdan el concepto de bioindividualidad? Cada clase me gusta siempre como que quede esto muy claro, porque esto es bien, bien importante. No podemos generalizar nada. No hay una fórmula mágica que te diga, mira, si haces esto en tu parte de nutrición, en tu parte de tu vida, tu bienestar, tu espiritualidad te va a funcionar. En ninguna de tus áreas manejamos eso. Es un concepto de bioindividualidad. Lo que para una persona puede ser la sanación, puede ser la vida, lo puede sanar, lo puede estar súper, súper bien. A otra persona con lo mismo lo puede enfermar o puede ser un veneno incluso, ¿no? Un mismo alimento. Para una persona puede ser vida y para otra persona puede ser veneno. Entonces, cada uno somos un cuerpo único, ¿sí? Un cuerpo, un alma, un espíritu, una mente únicos, bioindividualidad, y que no tiene nada que ver con el de al lado, ni con el de frente, ni nada. Somos bioindividuales. Así que también la espiritualidad es bioindividualidad. Entonces, no hay una forma correcta o incorrecta de ser espiritual, ¿ok? Pero lo común es centrarse en un propósito general por el que estamos aquí, o sea, ¿para qué estoy aquí? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo en esta vida? Un montón de preguntas que ahorita vamos a empezar como a desplegar o a desglosar en el transcurso de la sesión. Entonces la espiritualidad pues nos ayuda a conectarnos con algo más grande, algo que sea como algo más grande que nosotros mismos y también como recordarnos cómo estamos todos interconectados, ¿sí? Es algo que nos sobrepasa. La creencia de que nunca estamos solos es muy importante precisamente para nuestra salud y nuestro bienestar, que hay algo ahí. A lo mejor no lo puedo ver, pero que sé que hay algo ahí. Y de eso vamos a estar hablando más adelante, ¿no? Y bueno, hablamos de qué es la espiritualidad entonces, ¿sí? Hay una definición que me gustó porque estuve como investigando y viendo y había cosas como muy comunes, o que no me quedaba satisfecha con esa definición. Entonces encontré una de una doctora Puchalski, que es la directora del Instituto precisamente George Washington de Espiritualidad y Salud. Por eso acudí ahí a esa fuente. Entonces ella dice que la espiritualidad se refiere a la forma en que las personas buscan y expresan significado y propósito, la forma en que experimentan su conexión con el momento, con ellas mismos, con los demás, con la naturaleza y con aquello que es significativo o sagrado. Así que me gustó este concepto porque siento que abarca muchas cosas, muchos momentos, muchos significados, las cosas que nos rodean y que le podemos dar una explicación a cosas que a veces no sabemos cómo explicarlas, ¿sí? Entonces, la espiritualidad es como para hacer que lo intangible sea más tangible, ¿sí? Es la conciencia de una conexión con algo que va más allá de nosotros mismos, es esa conexión, ¿no? Y aparte, por otro lado, también la espiritualidad se habla de que no enfocarnos solo en nuestro físico o en la parte física o en la materia, que seamos conscientes de que tenemos un espíritu, un alma, lo cual está fuera del alcance de nuestros 5 sentidos, ¿no? De verlo, de sentirlo, de olerlo, de escucharlo, en fin. Entonces, la espiritualidad trata de responder a las preguntas: ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito en esta vida? Fíjate qué interesante, qué importante. Yo creo que son las preguntas del millón, ¿eh? Yo creo que esas preguntas que todo el mundo nos podemos hacer y que hay gente que tarda años en encontrar una respuesta. Yo en algún momento, en alguna otra clase, no recuerdo si cuando les hablé de luces y sombras, me parece, cuando yo les planteaba estas preguntas de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy.
y les proponía que todos los días se hicieran esa pregunta antes de dormir o al despertar, y lo que les viniera a la mente es simplemente escribirlo. Y yo creo que podía pasar meses, no sé, y que a lo mejor todavía no te queda claro quién eres o de dónde vienes, a dónde voy. Son preguntas tan sencillas, pero a su vez tan complejas, porque cómo saberlo, ¿no? Como algo que realmente te haga sentir, te haga vibrar con una respuesta así. Entonces, ¿quiénes somos? A ver, ¿quiénes somos? ¿Qué respondes a eso? ¿Quién eres? Yo te lo estoy dejando así porque sí quiero que te lo preguntes y que lo pongas en tu diario, ¿sí? ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? No, si tú me dices, no, es que yo soy una mamá que esto, o yo soy un papá, bueno, a lo mejor ese es tu rol, o cosas que haces, o mi profesión, bueno, es tu profesión, o es lo que te dedicas, pero tú, tu esencia, ¿quién eres? ¿Sí? ¿Y por qué estás aquí? ¿Qué fue que hizo que estuvieras aquí, en este momento, en este mundo, en esta época que estamos viviendo? ¿Qué fue, no? ¿Por qué estás aquí hoy por hoy? ¿Por qué, y por qué no te has ido antes? ¿Y por qué, quién sabe cuándo te irás? O sea, ¿no? ¿Y cuál es tu propósito en esta vida? ¿El para qué? Esto puede pasar, por ejemplo, cuando iniciamos un nuevo proyecto, un trabajo nuevo, un nuevo negocio. Pero es increíble, pero quiero que sepas que la espiritualidad puede ayudarnos a mantener una perspectiva más amplia, incluso cuando nos enfrentamos a cosas desconocidas. Así que al ampliar una perspectiva más robusta, más amplia, vaya la redundancia, de las circunstancias de nuestras vidas, pues podemos manejar mejor nuestras emociones. Lo que a su vez, eso va a favorecer pues nuestra salud y nuestra felicidad. Tiene que ver con nuestro bienestar. Y ahorita van a ver qué interesante, vamos a ir entretejiendo todos esos conceptos de espiritualidad, de sentido de la vida y de bienestar. ¿Y qué tiene que ver eso con la alimentación? ¿Y qué tiene que ver eso con nuestra nutrición consciente? ¿Ok? Entonces, ¿cómo es tu relación actual con la espiritualidad? Este va a ser un ejercicio que les voy a pedir que hagan en casa, ¿sí? Van a regresar, van a volver a ver la sesión o van a ver la presentación, y ahí quiero que se hagan esas preguntas y las contesten. De verdad, les pido por favor que las contesten. ¿Qué significa para ti la espiritualidad? ¿Sí? ¿Es la espiritualidad una área a la que actualmente le dedicas tiempo? O sea, dentro de tu círculo de la vida, ¿estás considerando el tema de la espiritualidad? ¿Cómo es para ti una vida espiritual equilibrada? ¿Qué prácticas espirituales van mejor contigo y te animan más, que te motivan, que te empujen? Y en la escala del 1 al 10, pues ¿cuál es tu nivel de satisfacción respecto a esta área de meditación primaria? Pensando que 0 es menos, 10 es más. ¿Cómo estás hoy? ¿Un 2, un 3, un 4, un 5, un 9, un 10? Porque estás bien conectado, bien conectada en tu parte espiritual. Así que aquí es bien importante porque una vida espiritual equilibrada puede surgir, fíjate, una persona íntegra, o sea, la integridad, la bondad, el respeto, y nos ayuda a desarrollar un mayor amor propio, ¿sí? Ya que nos invita a poner mucha atención a lo que necesitamos, o sea, es poner esa mirada, esa atención a lo que nuestro cuerpo necesita, estar como atento a cualquier situación que pueda estar pasando en otras áreas de nuestra vida, cómo estoy en mis relaciones, cómo estoy en el ejercicio, cómo estoy en mi salud, cómo estoy en mi profesión, porque estás conectado contigo, o sea, estás poniendo atención a lo que está pasando en tu cuerpo, en ti. Puedes leer las señales, ¿sí?, de cualquier cosa que pudiera estar pasando. ¿Qué es parte de la espiritualidad? O sea, vamos a hacer un desglose.
porque a veces confundimos decir, bueno, es que, no sé, a ver, espiritualidad es que no lo entiendo. No puedo como conceptualizar qué es ser espiritual. Todo lo que no podemos tocar, ver, sentir, muchas veces no le damos como un valor y se nos hace como es algo que está por allá y que eso no tiene nada que ver con mi vida actual, con mi bienestar, con mi salud, con esto, decir, bueno, ¿de dónde viene esto, no? Entonces, vamos a empezar como a ir desglosando todo el concepto de la espiritualidad. Entonces vamos a empezar con el propósito, que ese es un área importante de espiritualidad, que es explorar tu sentido de propósito, es una manera de tener un despertar espiritual, encontrar lo que es significativo para ti, ¿ok? Entonces, la invitación, te invito a que hagas estas 3 preguntas. ¿Qué te apasiona? ¿Sí? Si estás llevando, ¿qué es lo que dices? Mira, yo lo hago aunque no me paguen, aunque sean no sé cuántas horas de trabajo o de actividad, o donde entras en un momento, decimos como un estado alterado, es como un estado de, se llamaba como un estado de gracia, ¿sí? Que te pierdes y todo. Entonces, es eso que te apasiona, es eso que puede convertirse en un estado de gracia cuando estás haciendo las cosas, ya sea escribiendo, pintando, haciendo tu trabajo, contestando lo que tienes que contestar, estar con tus hijos, estar con tu familia. ¿Qué te apasiona? ¿Algún juego incluso? ¿Qué sientes que es significativo para ti? O sea, de esto, ¿qué sientes que lo que haces, las actividades, todo, qué es significativo para ti? ¿Qué le da un significado a tu vida, a lo que haces día a día? ¿Y cuál crees que es tu propósito? ¿Tú para qué estás aquí? Te voy a pedir, por favor, que las formules, las hagas, y en el momento que sientas listo o lista, siéntate y ponte a hacer esas reflexiones de tu propósito. Escríbelas y ve desarrollando qué es importante para ti, qué es eso que te apasiona. Y a lo mejor una misma pregunta te puede llevar días, ¿eh? Y a lo mejor en un momento dices, puede ser eso y esto, y tétela ahí, tener la conciencia, incluso, y dáselas llévatela al mundo de los sueños, a ese mundo espiritual, y seguro que en una de esas vas a tener una respuesta y te puedes sorprender. Sí, es un ejercicio muy lindo. Estas preguntas que dice Elsa, que parecen preguntas muy clásicas de el sentido de la vida, son fundamentales. Si no descubres lo que te apasiona, no vas a encontrar dónde ganar plata. Escucha lo que te digo, ¿eh? Si no descubres lo que te apasiona, no vas a encontrar cómo generar abundancia. Si no encuentras lo que es muy significativo para ti, vas a tener una vida a lo mejor con plata, a lo mejor pero con una sensación de vacío, que a lo mejor ya la tienes, de decir, no sé por qué, pues tengo mi casa, tengo mi matrimonio, tengo mi trabajo, pero la verdad, me siento hueco, me siento vacío. Y mientras no encuentres cuál es tu propósito, de estas 3 preguntas, la sensación es, como decía Elsa, de andar perdido, más perdido que un perro en el periférico, decimos. Hay esas calles muy intensas, de mucho tráfico, y tienen un muro y una pequeña banquetita, y a veces hay un perro ahí que dices, ¿cómo te metiste en este problema, perro? Pasan y pasan los coches y él está ahí asustado. Es muy similar cuando no tienes propósito. Ves pasar la vida y dices, ¿qué hago aquí? Estoy más perdido que un perro en el periférico. ¿Ok? Otra forma de expresar la espiritualidad a través del servicio. ¿Cómo usas tus habilidades y destrezas para el bien común? ¿Sí? Ya sea haciendo un trabajo de voluntariado para causas benéficas o compartiendo tu conocimiento, los actos de servicio pueden fortalecer tu desarrollo espiritual.
¿Qué haces para la comunidad? ¿Cuál es tu participación? ¿Te preocupas por el medio ambiente? ¿Te preocupas por lo que pasa a veces con los animalitos o con las naturaleza? ¿Qué haces? ¿En dónde estás aportando tus recursos, tus habilidades, tus destrezas que realmente puedas pues ayudar también a los demás, como ser parte de estos cambios, ¿no? Y aquí también te invito a que hagas 3 grandes preguntas para esta parte de cómo expresas la espiritualidad a través del servicio. Una es, ¿qué es algo especial que puedes compartir con el mundo? A veces pensamos que no tenemos algo que ofrecer o que siempre estamos ocupados o que no, pues es que a dónde, con quién, o cosas así. Créeme que si le buscas, hay muchas maneras de poder contribuir en diferentes áreas, en diferentes organizaciones, fundaciones, o tú mismo puedes a veces organizarte, a veces entre los padres de familia se organizan, oye, vamos a juntarnos para, no sé, vamos a juntar cobijas, vamos a juntar ropa que alguien de ustedes que no usen, que sí, o que quieran aportar suéter, chamarras, qué sé yo, y pueden ir a las comunidades más desfavorables y con muchas carencias, y no me digas con invierno, cuando empieza el invierno, qué podemos darles, ¿no? Y créanme, pueden ayudar muchísimo, y a veces no se requiere ni siquiera las grandes cosas o que las grandes organizaciones o fundaciones, a veces con que se organicen entre familias, entre padres, a veces uno mismo de familia, pues agárrate a tus conocidos y puedes ir y dar, o sea, ahí ya hay alguna forma de estar dando algo de servicio, y eso también tiene que ver con tu parte espiritual. Otra pregunta es, ¿de qué manera te sientes llamado a servir? ¿Sí? ¿Qué es lo que allí, si haces algo, si haces qué, te puedes sentir útil? ¿Y cómo puedes ser una influencia positiva en los demás? ¿Sí? ¿Cómo puedes ser esa inspiración? Yo creo que si tú empiezas a hacer todos estos cambios y estás renovándote por todo ese tiempo lo que ya llevas trabajando, y que puedas ser esa inspiración para los demás, que los demás te vean como ese modelo, esa forma de decir, joder, ahora ya sé cómo él está viendo la vida, o cómo ella, cómo ahora ve las cosas diferentes, ahora cómo tiene un trato diferente hacia los demás, cómo veo que cómo se está desarrollando su trabajo. Como yo les he dicho, vaya, nosotros podemos siempre ver lo que los demás están haciendo y podemos decir, oye, esto no, creo que no va bien, creo que tienes un potencial para hacer esto, tienes un potencial para hacer lo otro. Pero también nosotros no somos invisibles, o sea, también los demás nos están observando, los demás también nos ven qué es lo que hacemos, cómo vemos el mundo, qué pensamos, cómo interactuamos. Ellos también nos están observando. Entonces, ¿tú cómo quieres que te observen? Y no para crear un juicio, si está bien lo que estás haciendo, está mal. Yo creo que cuando hablamos de espiritualidad, no hay formas correctas ni incorrectas, simplemente es centrarse en ese propósito, en el para qué estamos aquí o por qué estamos aquí. Y si una forma también de expresarlo es a través de ayudar a otros, de ser un modelo para otros, de inspirar a otros, pues qué bien, ¿no? También es una parte de expresar mi espiritualidad. Otra sería la conciencia colectiva, ¿sí? La conciencia colectiva es un concepto sociológico que se refiere a un conjunto de creencias, ideales, moral, valores y actitudes compartidas por un grupo de personas. Y aquí también hay 3 preguntas que te invito a que las formules, ya que las desarrolles, a que las escribas. ¿Cuándo te sientes más conectado con los demás? ¿Cuándo haces qué? ¿Cuándo estás en dónde? ¿Sí? ¿De qué grupo o grupos te sientes más parte? A veces es muy importante cuando sentimos que somos parte de algo, que nos sentimos que estamos siendo
que nos están incluyendo en algún proyecto, en alguna actividad, y nos da un sentido de permanencia, ¿sí? De ser parte de algo. Entonces, ¿de qué grupo te sientes más parte? ¿Y cómo afectan tus acciones a los demás? Recuerda, o sea, todo lo que hacemos tiene una consecuencia positivas y a veces no tan positivas, pero esas acciones que tú haces, ¿cómo afectan? ¿Cómo afecta a tu pareja? ¿Cómo afecta a tus hijos? ¿Cómo afecta en tu trabajo? ¿Cómo afecta en lo colectivo, no? Porque nuevamente partimos de que no solamente lo que hacemos me impacta a mí, sino como soy parte de un todo y soy parte de una unidad, pues también impacto a todos los demás, por increíble que parezca. Sí, vas a decir, ay, ¿por qué si lo que hago, cualquier actividad, no sé, que yo pueda desarrollar, qué tiene que ver con los demás? ¿En qué va a impactar a los demás? Pues sí va a impactar y a lo mejor más adelante te voy a dar esa respuesta. Está también otra forma de expresar la espiritualidad a través de las conexiones externas, ¿sí? Y aquí la espiritualidad pues te ayuda a comprender mejor de ti mismo, de ti misma, pero también te conecta con el mundo que te rodea y establece las conexiones con lo que existe fuera de ti. Te puede conectar con un poder superior o algo más grande que tú. Aquí es esa conexión que podríamos sentir con algo más que a lo mejor no podemos entender, algo superior, algo cuando dices, no sé, hay una fuerza que me empujó a hacer algo que no sé de dónde viene, pero estoy actuando de esta manera. Es una conexión que a veces decimos con el universo, con tu ser espiritual, con la divinidad. No sé, pero cada quien siente esa conexión. Entonces, aquí también las 3 preguntas. ¿Cómo te sientes conectado con la Tierra como un todo? ¿Sí? ¿Cómo sientes esa conexión siendo parte aquí, hoy por hoy, de este mundo, de este lugar, de esta Tierra, de este universo? ¿Crees en un poder más grande que tú? ¿Sientes que el universo está trabajando contigo? O sea, ¿sientes esas energías? ¿La puedes identificar? ¿Te puedes dar cuenta que hay algo ahí? Otra forma de expresar esa espiritualidad es a través de lo físico y lo metafísico. Lo físico, pues es objetivo y abarca el cuerpo y su entorno observado a través de los sentidos, ¿sí? Es lo que puedes tocar, lo que puedes darte cuenta que ahí está, lo visible. Y lo metafísico, pues es mucho más abstracto y es un concepto filosófico que estudia los principios del ser y define la existencia más allá de la percepción y el razonamiento humano básicos del mundo material. Y aquí también nos vamos a formular 3 preguntas. ¿Cómo te has sentido físicamente durante los momentos de introspección espiritual? Fíjate, esta es muy importante esta pregunta. Esta parte es súper importante que sí quiero que también la desarrolles y la puedas expresar y la puedas escribir, reflexionarla, meditarla, escribirla. ¿Cómo te has sentido físicamente durante los momentos de una introspección espiritual? ¿Has tenido una introspección espiritual? Entonces, ¿has sentido algún cambio? Algo físicamente que digas, ahora me siento diferente, ahora me siento con más energía, o siento que se me quitó este dolor, o ahora me siento que más ligero o más ligera, no siento esa inflamación que estaba sintiendo. Entonces, quiero que lo escribas y lo reportes. Luego, la segunda pregunta es, ¿qué es algo en lo que crees que no necesariamente puedes describir? Fíjate, qué interesante. ¿Qué es algo en lo que crees que no necesariamente puedes describir? Aquella creencia, aquello en lo que tú crees, pero ¿cómo lo describes? ¿Cómo lo describes si no es algo como tangible, no es algo que le pueda dar una forma? ¿Cómo lo describes? ¿Sí? ¿Y cómo explicas la fe en algo que no puedes tocar, que no puedes ver, que no puedes oler, que no puedes probar o que no puedes escuchar? ¿Cómo lo explicas? ¿Qué explicación le das a eso? Bueno, te invito a que busques esas respuestas. Fórmulate esas preguntas y déjalas ahí reposar y te las puedes formular cada noche, la que quieras.
No importa cuál de todas estas que te he mencionado, de cada área en donde se puede expresar la espiritualidad, no importa, búscate cuál pregunta te quieres llevar antes de dormir y llevártelo al mundo de los sueños, a ese mundo espiritual, y estoy seguro que vas a encontrar una respuesta y la vas a notar y la vas a vivir, la vas a experimentar, porque esa es la manera de que al experimentar algo, pues lo podemos conceptualizar, le podemos dar un concepto a eso que experimentamos. ¿Ok? Y por último, en esta parte de expresión de la espiritualidad, tenemos un concepto súper interesante que se llama sincronicidad. Y la sincronicidad, pues es el fenómeno de sucesos simultáneos que parecen significativamente relacionados, pero que no tienen una conexión causal, ¿sí? Y a veces las nombramos como coincidencias significativas. Cuando pasa algo, que esas veces que estás pensando en tu mamá y que te hace la llamada y, ay, hija, cosa que, o sea, justo cuando estás pensando en ella que te hablara o que tú ibas a hablar, te habla, ¿no? O esa vez que vas caminando, ay, no he visto, hace mucho que no veo a mi amiga no sé quién, y a la vuelta vas y la ves, la encuentras, y de verdad que había años y años que no la veías, y de repente empezaste a pensar en ella, y se te aparece ahí casi, ¿no? Como por magia, como parte de magia. Entonces, ¿qué es esto de la sincronicidad? Y la sincronicidad, fíjate qué interesante, ¿eh? Conecta el mundo material con el mundo energético. Es esa conexión. Entonces, aquí también vamos a dar respuesta a 3 preguntas que nos vamos a hacer. Pero antes de esto, vamos a hablar todavía un poco más de lo que es la sincronicidad, porque yo creo que esto es un área bien, bien importante, de la cual ahí sí le voy a pedir al doctor del mundo que nos pueda ampliar más este concepto de la sincronicidad, antes de continuar con las preguntas y con lo que siga. Adelante, nos compartes. Gracias, Elsa. Pues he hablado mucho de la sincronicidad, del trabajo de Jung y Pauli, que explicaban esto que decía Elsa. ¿Por qué a veces estoy pensando en alguien y me llama? ¿O por qué a veces estoy tratando de encontrar una respuesta a algo y llego a una librería y veo un libro o me encuentro un amigo y me platica y ahí encuentro la respuesta? Para empezar, mucha gente cree, y esto es algo que pues me parece muy injusto, que el creador del concepto de sincronicidad fue Deepak Chopra, porque él escribió un libro que se llama Sincronicidad. No, esto es de Jung, es de Carl Jung. Hay un concepto que había pasado en los años 20, donde se descubrió que el observador influye en lo observado, que en los experimentos donde estaban enviando rayos o materia, cuando se observaba era materia y cuando no se observaba era energía. Eso se hizo con la luz y esto causó una polémica enorme. Puso a simbrar toda la física newtoniana, donde todo tenía que ser concreto y aquí no. Aquí se descubre que la luz se comporta como materia y como energía en cualquier momento, fotón, una canica o energía. Pero luego se dieron cuenta que toda la materia hace eso, toda la materia. El asunto por el cual no vemos cómo este escritorio se desaparece y se convierte en energía y vuelve a aparecer y se convierte en materia es que sucede a 1/trillonésima de segundo. Escuchaste bien, este escritorio aparece y desaparece 1 trillón de veces por segundo. O sea, no te das cuenta, 1 trillón de veces en un segundo es una incapacidad de conceptualizarlo y de verlo, pero está probado por la ciencia. Entonces, bajo esa base, Jung se juntó con un físico cuántico porque se dio cuenta la siguiente, que no basta en pensar
hablar, imaginar para que suceda lo que tú quieres. No sé si te ha pasado que haces oración, le pides a Dios apoyo, ayuda, y a veces pareciera que Dios no te escucha. Estamos hablando de la parte espiritual, el Dios que tú quieras. A veces pareciera como si el mundo estuviera en contra tuya o el universo, y por más que haces afirmaciones, el universo no conspira a tu favor. Entonces, no basta, como ves, en pensar así. Lo que descubría Jung, y lo verificó ahorita, te digo con quién, es que el ego, que son nuestras creencias personales, el ego impide la sincronicidad de nuestra conciencia con el espacio cuántico. Y esto es algo muy interesante, amigos. Tú puedes estar en un proceso de oración pidiendo al Padre ayuda, pidiendo a Dios, mandando esta petición de mándame sabiduría, Señor, mándame comprensión, etcétera, ¿no? Pero lo que no te das cuenta es que el ego, que son tus creencias limitantes, también están enviando información. El ego son, pues, el egoísmo, mis creencias limitantes, toda la información negativa que también tengo, que se van al campo cuántico. Entonces, se juntaron en aquel entonces Carl Jung y Wolfgang Pauli. Jung postuló que no se puede separar, lo que decía hace un momento Elsa, la colectividad, el inconsciente colectivo y la persona. Estamos influenciados por la televisión, por la radio, por la música, por los periódicos, por las películas, y nos van creando, normando como lo que llamaríamos un criterio, y ese criterio, pues, es tus creencias limitantes, es el ego. Y entonces se juntaron dos genios, un ganador de premio Nobel, Wolfgang Pauli, y Jung, que Jung ya había muerto Freud, y ya estaban los dos grandes, no eran ancianos decrépitos, pero ya eran, Jung debió haber tenido cerca de los 80 años y Pauli también. O sea, Wolfgang Pauli, en la película de Oppenheimer, ese grupo de gente que se creó y todo, incluyó a Wolfgang Pauli, después ganó premio Nobel. O sea, había un grupo de genios donde estaba Planck, donde estaba Einstein, donde estaba Oppenheimer, donde estaba Heisenberg. En la película es el que estaba ayudándole a construir la bomba a los alemanes. Heisenberg no quiso colaborar con Oppenheimer, y entre esas gentes estaba Wolfgang Pauli, ganador de premio Nobel. Te estoy diciendo, un cerebro tan brillante como el de Oppenheimer. Es más, Oppenheimer no ganó premio Nobel y Wolfgang Pauli sí ganó un premio Nobel. Entonces se juntan, no sé cómo, por sincronicidad, Wolfgang Pauli y Jung. Pauli traía toda la física cuántica y este concepto de que el observador afecta al observado, y Jung dice, sí, pero tú no sabes, como físico cuántico, que un observador observa con su ego, con sus creencias limitantes. Y entonces Wolfgang Pauli dice, ups, es cierto. Estamos como físicos diciendo, un observador cualquiera afecta al experimento. Sí, pero ¿por qué lo afecta? Por las creencias que tiene. Y otro observador lo puede afectar diferente. Y ahí se juntaron Wolfgang Pauli y Jung, y lo llamaron sincronicidad. Ahí está Jung, ya una persona mayorcita. No encontré una fotografía de Pauli más viejito, pero ahí ya estaba madurón, pero estaba más o menos de la misma edad de Jung cuando se juntaron. Y bueno, le llamaron sincronicidad. Sí puede conspirar el universo y crear una sincronicidad en tu espiritualidad, conforme lo que está enseñando Elsa, y es verdad, Pauli y Jung fueron los primeros
que incluyeron la psicología y la física cuántica, para que me entiendas. Vincularon el pensamiento y la materia y dijeron: no hay diferencia. No existe una diferencia entre la materia y los pensamientos o la parte espiritual. Y esto, ya probado por estos dos genios, le pusieron el nombre de sincronicidad. Sí, tú puedes sincronizarte o puedes hacer sincronicidad con la intención de que algo pase en tu vida, utilizando esta parte espiritual. Pero no esperes que un deseo lo logre. Si hay en tu ego egoísmo, ambición, celos, enojo, rabia, vas a tener una sincronicidad con celos, ambición, odio y rabia y celos. Entonces, ellos crearon un modelo que no voy a explicar ahora, de 3 pasos, en donde el primer paso es reconocer que debe haber programas que te están haciendo una sincronicidad equivocada. Segundo paso, un modelo desarrollado por Jung que se llama imaginación consciente, para un poquito lo que ha estado hablando Elsa, para visualizar, ver, escribir y todos estos conceptos de los que habló Elsa previamente. Y finalmente una verificación, si es lo que quieres o no, y hacer ajustes. Entonces, es uno de los conceptos que más ha desarrollado la ciencia en los últimos avances en neurociencia ya dicen así: se puede cambiar o convertir una cosa imaginada en una realidad, confirmando este concepto de sincronicidad que traía Jung. Claro que en la neurociencia se ve a nivel de cuestiones patológicas o enfermas. Por ejemplo, una persona piensa que le va a pasar un accidente, piensa que le va a chocar, piensa que va a tener, y lo piensa tan fuerte que lo convierte en una realidad, crea sincronicidad. Otra persona piensa que nunca va a tener dinero, que va a estar endeudado siempre y que ese es su destino, y se convierte en una realidad. En la psicología o en la neurociencia se sabe que pensar es igual que hacer. Entonces, si yo pienso que me han asaltado 50,000 veces, mi cerebro cree que me asaltaron 50,000 veces. Tendré conductas inconscientes de desánimo, de desatención, para que me asalten. Y esto la ciencia dice así: un pensamiento se puede convertir en una realidad. Si pienso que me va a dar cáncer, si pienso porque mi abuela murió de cáncer, mi mamá murió de cáncer y yo seguramente tendré cáncer, es muy probable que lo desarrolles. La sincronicidad no solamente funciona para lo bueno, desgraciadamente la hemos estado utilizando más para lo malo, pero esto es real. Y bueno, Joe Dispenza dice: somos lo que pensamos. Dicho como Pauli y como Jung, diríamos: sincronizamos con lo que pensamos, sincronizamos con nuestras emociones, sincronizamos con lo que sentimos. Y si yo creo que existe un Dios bondadoso, hablando de espiritualidad, que existe un Dios con amor, hablando de espiritualidad, voy a sincronizar con ese Dios. Pero si yo creo, hablando de espiritualidad, que hay un Dios que te castiga, que existen pecados mortales y hasta veniales, por los cuales te vas a ir al infierno, otros irás al limbo o al purgatorio. Y si yo tengo todas esas creencias espirituales, eso es lo que va a pasar en tu vida. Te vas a sentir mal, incómodo, y no estás haciendo contacto con un Dios creador, sino con un Dios castigador. Yo siempre les digo: tengan las creencias que quieran, pero ten cuidado, porque la enseñanza máxima de Jesús fue: Dios es amor, Dios es un Padre generoso, no es castigador,
no vas a arder en el infierno. Y cuando vino Jesús, era la época de los judíos, no existía, pero para nada, la Iglesia Católica. Esa se formó 300 años después de la muerte de Cristo. Y en la Torá, que era la Biblia de los judíos, que era, acuérdate, Jesús era judío, José era judío, María era judía, todos los apóstoles eran judíos, estaba criticando a la Torá, el libro, las escrituras, que ahora en el catolicismo es el Antiguo Testamento, donde está la expulsión del paraíso, un Dios que le dice pecaste, fuera, y que es lo que se estudiaba en ese momento y se sigue estudiando en muchas religiones, donde estaba Sodoma y Gomorra, donde estaba el diluvio. Entonces los judíos de aquel entonces, y creo que muchos católicos de ahora, se conectan mucho con un Dios que te castiga. Y vienen los programas de la madre y del padre. No es cierto que cuando éramos niños y te portabas mal te decían, pero te está viendo Diosito, hay un Dios. Entonces, pues sí, ahí está el programa y no te acuerdas, pero está en tu inconsciente como parte de tu ego, tus creencias limitantes. Vas a sincronizar con eventos de castigo, de pecado, de penuria, porque esa es la sincronización que estás haciendo a nivel espiritual. Pero si por otro lado dices, no hombre, Dios solo está para darme amor, felicidad, afecto, lo que yo quiera, por supuesto que vas a sincronizar con eso. It's up to you, depende de ti, con lo que quieras sincronizar. Desgraciadamente, como ustedes saben, yo soy muy crítico de las iglesias porque se sigue manejando el concepto del pecado, el concepto de yo pecador, el concepto del infierno, el concepto del cielo, el concepto del purgatorio, el concepto del limbo, el concepto, híjole, ya ni me acuerdo cuántos, de pecados graves, mortales, de pecados no tan graves, veniales, de ciertos rituales que tienes que hacer. Entonces Jesús vino y se peleó con eso y lo quitaron los cristianos. Todos los cristianos después de la muerte de Cristo eran judíos reconvertidos al cristianismo, no al catolicismo, al cristianismo. Entonces, independientemente de lo que creas y teniendo un respeto profundo y total por cualquier concepto religioso que tengas, trata de conectarte con un Dios de amor, de paz, de bondad, de perdón, de todo lo bueno, para que sincronices con ese Dios, porque como dice Jung y Pauli, sincronizas con lo que piensas o con las emociones que tienes. Y si tú te sientes pecador, miserable, que le has fallado a Dios, que has ofendido a Dios con tus conductas, pues vas a sincronizar con una percepción de Dios negativa. Entonces, amigos, la sincronicidad es un poder que tenemos para sintonizar con aquello que queramos sintonizar. Probado por la física cuántica y corroborado por Jung y Pauli, y se le llama sincronicidad. Con lo que tu ego tenga, tu ego son tus creencias limitantes, pues con eso vas a sincronizar. Y Pauli dice, de acuerdo, el observador afecta al observado, lo que los físicos cuánticos habíamos descubierto, y le agregamos, el observador y su ego afectan al observado. Adelante, Elsa. Gracias. Bueno, no, pues muy bien, muy interesante, ¿verdad? La verdad, todo ese tema de la sincronicidad, que es un concepto tan profundo y que a veces lo vemos tan cotidiano o más como causal, ¿no? Como que son casualidades, o sea, no le tomamos como el sentido, el significado, porque muchas de esas cosas son esas señales que no estamos atentos. Y no estamos atentos a esas señales porque no estamos en un equilibrio, precisamente.
que eso es lo que voy a continuar hablando de la sincronicidad, como para cerrar este concepto, después pasamos a otras cosas. Pero entonces, justo te voy a invitar a que hagas estas preguntas de reflexión también, 3 preguntas de reflexión. ¿Cuándo has experimentado un momento memorable de sincronización perfecta? Esas veces que dices, es que fue en el momento, yo estaba pensando esto, estaba atrayendo esto y tuve este resultado inmediato. O si no inmediato, así, ¿no? Que se dio. ¿Cómo es que estabas alineado o alineada con ese deseo, con ese deseo ardiente, eso que querías? Y cómo es que todo se concadenó de alguna forma para que se diera. Entonces, esa es una pregunta. Otra es, ¿qué es algo que has experimentado que no puedes explicar? Pregúntate. ¿Hay algo que has vivido una experiencia que a veces incluso algunos se atreven a llamar como sobrenatural o como que es algo raro, ¿no? Ponte a pensar en toda tu existencia, ¿qué es ese algo que has experimentado y que no has podido explicar? Y también te voy a pedir que lo anotes. ¿Y qué patrones? Fíjate, esto es muy importante, esta pregunta es clave. ¿Qué patrones o temas han estado surgiendo en tu vida últimamente? O sea, un patrón repetitivo. Me refiero a un patrón, algo que se repite constantemente. O un tema que ha estado surgiendo en tu vida últimamente. Ponte a pensar, ¿qué es algo que se te está presentando a una situación, un evento, unas personas, alguna invitación a algo de esas veces que dices, bueno, a veces quieres estudiar algún tema y por alguna situación no has podido, por tiempo, porque a lo mejor tienes que pagar sobre un entrenamiento y no tienes el dinero, o como tú quieres, y de repente te empiezan a llegar por todos lados esos mensajes, de repente estás viendo tranquilo la tele y te sale ese tema, ¿no? O de repente estás viendo el libro y sale ese tema, o estás platicando con tus amigas, tus amigos y alguien habla de ese tema. O sea, como que ya son diferentes señales, ¿no? Es un patrón repetitivo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado esto, o nos ha pasado más bien esto, y que no nos damos cuenta? No lo captamos, no lo sabemos leer, ¿sí? Y esto tiene que ver precisamente con el concepto de vivir en sincronía, ¿sí? Vivir en sincronía quiere decir que las personas que viven una vida en equilibrio tienden a estar más a menudo en el lugar correcto y en el momento correcto, ¿sí? Y las personas que en equilibrio tienden a estar exactamente al otro lado, o sea, en el lugar equivocado, en el momento inoportuno. Entonces, fíjate que aquí tiene mucho que ver, cuanto más equilibrado sea nuestra alimentación, nuestra rueda de la vida, ¿no? Nuestras relaciones, nuestra salud, hacer ejercicio, nuestra educación, nuestra profesión, todo esto, toda nuestra vida, pues más a menudo o más frecuentemente vamos a estar en el momento adecuado, ¿sí? Lo cual, en el momento adecuado, en el lugar correcto, y lo cual esto acelera y amplía la sincronicidad. Es que tu nivel de sincronicidad aumente, ¿sí? Y eso pues va a hacer que tu vida pues sea más fácil, porque al conocer a alguien o vivir algún evento, ya podrías pensar, esto no es un evento al azar, y entonces puedes tener la oportunidad de aprender a través de ese proceso. O sea, como detenerte y decir, ¿qué está pasando aquí? Como que esto no es de casualidad, no es al azar. Por algo estoy recibiendo todas estas señales, ¿sí? Ahora, toda esta parte se trata de evolucionar, no de alcanzar la perfección, ¿ok? No estamos invitando a que sean seres humanos perfectos, nadie lo somos, o sea, todos somos seres perfectibles, pero somos seres en evolución, y no se trata de alcanzar
la perfección. Que les quiero hablar sobre el sentido vital y el bienestar, sentido de la vida y el bienestar, que viene muy unido con esta parte de la espiritualidad. Y aquí quiero hablar de lo siguiente. Desde las escuelas, digamos, iniciados, o toda la escuela que maneja el tema de la antroposofía, la teosofía, todas estas escuelas místicas o esotéricas y todo esto, bueno, hacen algunas propuestas que tienen mucho sentido, hablando de este sentido de la vida y del bienestar. Rudolf Steiner, que es uno de los grandes escritores, filósofos y bueno, es un señor austriaco que funda todo el concepto de la antroposofía, partiendo de que el ser humano es tripartito, es decir, que tiene un cuerpo físico, que tiene espíritu, que tiene alma, ¿no? Y como tal, pues hay que tratar al ser humano, hay que estudiarlo de esa forma y ver sus diferentes expresiones en sus diferentes cuerpos, por así decirlo, ¿no? Habla de un cuerpo físico, habla de un cuerpo etérico, que es el cuerpo energético vital, habla de un cuerpo astral, que tiene que ver con las emociones, y luego habla de la conformación del yo, ¿sí? Habla de esos 4 cuerpos. Bueno, dentro de la propuesta que él maneja y de los conceptos que él expresa, habla que el ser humano tiene 12 sentidos. O sea, más allá de lo que conocemos nuestros 5 sentidos, habla de esos 12 sentidos. Pero aquí no voy a hablar de este tema, o sea, no voy a explayar porque no es tema para ahorita. Voy a tomar nomás lo más relevante para lo que estamos hablando de espiritualidad y de nutrición consciente. Dentro de estos 12 sentidos, él los divide en sentidos inferiores, sentidos medios y sentidos superiores. Los sentidos inferiores tienen que ver con el cuerpo físico, los sentidos medios tienen que ver con el cuerpo del alma y los sentidos superiores tienen que ver con el espíritu. Bueno, aquí voy a hablar de los sentidos inferiores y no voy a hablar de todos. Él maneja 4 sentidos inferiores, que es cuando se expresan o se pueden estimular o surgen en la primera infancia, en los primeros 7 años. Y habla del sentido del tacto, habla del sentido vital o sentido de vida, el sentido del movimiento y el sentido del equilibrio. Y aquí el que yo quiero rescatar o que quiero más bien profundizar un poco, ¿sí? Porque te invita a estudiarlo y a revisarlo muchísimo, que es el sentido vital. Primero, cuando nacemos y cuando el bebé nace y bueno, viene de donde venga, de lo que tú creas que venga, esa alma, ese espíritu, y se encarna en un cuerpo físico, vamos a pensar que empieza inmediatamente a vislumbrarse el sentido del tacto, ¿sí? Porque el bebé empieza a sentir todos los estímulos externos, ¿no? Si tiene frío, calor, imagínate, está dentro de un ambiente seguro, protegido, y sale al exterior y toda la estimulación de luces, de sonidos, de sensaciones, el momento de tocar al bebé, que a veces cuando yo veo que lo agarran y lo tocan así, yo digo, ay, es que imagínate esa piel tan sensible, ¿no? Y a veces cómo los tocan. Entonces está ahí su sentido de tacto, pero ese nos ayuda, nos da la experiencia del límite de nuestro cuerpo, ¿no? Es el sentido de donde puedes conocer tus límites, o sea, el sentido de tacto es donde puedes tocar, o sea, saber que esta es mi piel y hasta aquí son mis límites, ¿sí? Este es como todo mi entorno. Hay mucho que hablar del sentido del tacto, pero es nada más como para entender que es lo que nos damos cuenta, que aquí estoy yo, allá están otros, o sea, estos son mis límites, hasta aquí, esto siento, ¿sí? Estos son como esa parte. Nos da la experiencia del límite de todo nuestro cuerpo. Y el sentido de la vida nos provee la experiencia. Es decir, este cuerpo es mío, ¿sí? Mediante los sentidos o sea, todos los sentidos que tienen que ver con el oler, el escuchar, el gusto, todo eso tiene que ver con nuestro sentido vital.
Así que la seguridad interior de nuestra existencia, digamos, espiritual, nos da el sentido de tacto. O sea, de que ya estamos aquí, digamos, que somos parte de un mundo, de un universo, llámalo como quieran, ¿no? Entonces, el sentido vital nos provee de la seguridad terrenal de nuestra existencia. Es cuando nos damos cuenta que este soy yo, aquí estoy. Este es mi sentido de vida, mi sentido vital, en donde puedo sentir dolor, puedo sentir sufrimiento, puedo sentir tristeza, puedo sentir alegría. Es cuando me puedo dar cuenta, puedo percibirme como un yo y autorregularme, es decir, mi sueño, tengo hambre, tengo sed. Entonces, los procesos vitales son los que nos proveen la respiración, la temperatura y la nutrición. Esos tres elementos son súper importantes para conectarnos con el sentido de vida, con el sentido vital. Lo que respiramos, nuestra temperatura, sentir el calor, el frío y la nutrición, cómo nos alimentamos. Y bueno, y estas experiencias, digamos, son percibidas precisamente en nuestro cuerpo. Pero ¿por qué le doy esta importancia? ¿Qué tiene que ver con la espiritualidad y qué tiene que ver con la nutrición? Porque el sentido vital y el bienestar es donde en esos inicios, en esas edades, en nuestros primeros años, en nuestros primeros 7 años, que es cuando surge este sentido vital, este sentido de vida, es en donde nos podemos autorregular, identificar como que este soy yo, pero nos podemos dar cuenta de que estamos vivos, porque sentimos. Y entonces esas experiencias de dolor, por ejemplo, si yo toco algo y me quemo, me puedo dar cuenta que eso me duele, eso me afecta, digo, ay, o sea, y siento algo en mi cuerpo. Eso es lo que me doy cuenta, que aquí estoy en la tierra, estoy sintiendo algo. O que tengo hambre, o sea, mi estómago luego me empieza a hacer así como todos ruidos raros porque me está pidiendo alimento. Porque eso me hace ser un ser de la tierra, un hombre de la tierra, ¿sí? Que me conecto con toda esta parte vital. Ahora, cuando esto no se da adecuadamente, es decir, cuando no estamos atentos a esas necesidades de respirar adecuadamente, de mi temperatura, de mi nutrición, de autorregular toda esta parte de cuidados, de alimentación, de hidratación, de todo esto, entonces ahí empiezo a desplazar esas necesidades para cuando soy como un adulto, cuando no puedo darme cuenta o no puedo percibir que, o sea, darle una dimensión a ese dolor o darle una dimensión a esa hambre o a eso que me puede procurar todas esas emociones, todos esos sentimientos, y que no puedo lidiar con eso porque de niño no lo pude enfrentar o no lo pude, o sea, o a veces hubo una sobreprotección o a veces un descuido de las personas que nos cuidaban, por lo que no pudimos como autorregular esas emociones, esas sensaciones. Y entonces, por ahí yo veía, estaba leyendo algunos comentarios y decían algunas personas, bueno, ¿cómo puedo darme cuenta de mis... no recuerdo ahorita la pregunta, pero sí era algo muy puntual de cómo poder expresar esa espiritualidad o cómo puedo darme cuenta de lo que necesito, o cómo hablaban incluso del ego, hablaban todo eso. Lo que pasa es que esa desconexión que a veces tenemos de adulto y que no tenemos equilibrio se da en esas edades y se da precisamente en tu sentido de vida, porque tendría que estar relacionado con tu bienestar. El bienestar no tiene que ver nada más con que ahorita me siento y estoy cómoda, ¿sí? Puedo decir, yo estoy en esta silla, me siento cómoda y estoy bien, no estoy cansándome en mis piernas, en fin. Tu bienestar va más allá, es realmente sentirte bien,
sentirte cómodo con tu vida, con lo que estás haciendo, con tus proyectos, con tus relaciones, con tu alimentación, con tu objetivo de vida, con tu propósito de vida. Es algo más allá. Ese es tu bienestar. Entonces va muy unido a tu primera infancia y a tu sentido de vida. Por ejemplo, si a un niño le lees un cuento, o sea, los cuentos vienen precisamente como de ese mundo espiritual, ¿no? De esa fantasía. Y le cuentas cuentos en donde el niño empieza a imaginar, a crear imágenes y también emociones y se ríe o le da tristeza porque ya le pasó algo al animalito o ya pasó eso, pero que siempre tiene que haber como ese final feliz, ¿no? De que vivieron felices, de que el animalito no le pasó nada, que se salvó, o que esas historias donde siempre va a ganar el bien. Pero hay una de movimientos en las emociones que el niño está viviendo y está apreciando, entonces le duele, lo disfruta, sufre, lo goza, ¿no? De ahí esa importancia, pero ahora como adulto decimos, ay, ni modo de ponerme ¿quién me va a contar un cuento? O ahí, ¿cómo? Pero sí puedes leer una buena novela, por ejemplo, una buena novela, hay novelas que históricas o no, que a veces los autores te llevan así, arriba y abajo y para todos lados en tus emociones. O sea, te traen, pero como en no sé, como si fuera, ¿cómo se llaman estos juegos? Se me fue el nombre, que vas, subes, bajas y te vas para acá y das vueltas. Te traen para todos lados tus emociones con muchos altibajos, pues. Eso, por ejemplo, le ayuda mucho a tu sentido vital porque te sientes vivo, porque estás sintiendo que estás viviendo, pero cuando lo traspasas y te das cuenta de que son emociones normales y que son buenas porque te hacen estar alerta, porque de repente puedes sentir mariposas en el estómago y te está diciendo que aguas, o sea, pon atención a esto porque a lo mejor no es algo bueno para ti. O sea, como estar atento a todas esas sensaciones, esos mensajes que te está dando tu cuerpo, eso es tener conexión con tu sentido de vida, con tu sentido vital. Y tiene que ver con tu bienestar, porque al traspasar estas emociones, al darte cuenta que hay que vivir las que son normales y que si duele, duele, y que el dolor solamente duele, que el sufrimiento es lo que más perdura, que si hay que vivir tus alegrías, tus tristezas, todo esto, entonces puedes alcanzar un bienestar. Y les voy a poner algunos ejemplos porque parecería así como, a ver, explícamelo todavía más, ¿no? En la cotidianidad. Por ejemplo, yo tuve una experiencia hace poco y la compartí en algún video en donde jugando con uno de mis hijos, estábamos jugando fútbol, imagínate, y yo estaba de portera, estaba portereando. Y entonces, pues ya empezó a aventarme ahí la pelota, yo empecé a detener algunas, pero una, pues, haz de cuenta que sí la paré, pero luego después perdí el equilibrio y caí, y me di toda una raspada en la cara tremenda, así, como si fuera lija, ¿no? Una lija ahí. Pero, ¿qué hago? Me paro, o sea, primero mi hijo se queda así como que, ups, se cayó mi mamá. Pero luego va y se acerca, yo me paro así, luego digo, no, ¿qué pasa? Riéndome, pero con unas carcajadas tremendas, o sea, disfrutando mucho esa caída, imagínate. Luego entonces me vuelvo a aventar otro pelotazo y me vuelvo a caer, o sea, pero lo interesante es que sí la paraba, yo no sé por qué, yo creo que era una fuerza con querer pararla, que luego entonces esa fuerza no la podía frenar y me iba de paso y me caía, entonces me volvía a caer y yo otro raspón. Bueno, para mí fue una experiencia muy padre porque me reí mucho, disfruté mucho esa convivencia con mi hijo, pero luego llego a casa toda roja y realmente toda raspada, o sea, realmente me raspé. Y ¿sabes en qué momento yo pensé, ups, ¿y ahora qué va a pasar? Creo que ni por aquí me pasó. Lo disfruté tanto, o sea, yo llegué riéndome, se lo platiqué al mundo riéndome, hasta él también bromeando me dijo que me había dado un ataque de amnesia, porque se me había olvidado la edad que tenía, y nos reímos muchísimo. Entonces, a ver, ¿a qué quiero
por qué traigo este evento en este momento? ¿Por qué lo traigo, no? ¿Por qué la evolución a eso? Porque así lo viven también los niños. O sea, los niños se caen, se le vuelven a levantar y todo. Y a veces uno es el que está más así como, ay, y ya se le va a pasar esto, y ya se le abrió, y lleva hay que coserlo, unas puntadas o que una fractura y todo. Vaya, o sea, yo me acuerdo que cuando llegué y me vi en la cara y me dio mucha risa, yo le dije, es que estas son las heridas de guerra, porque yo me acuerdo cuando mis hijos llegaban a veces todos raspados y todo, y yo les decía, ¿pero qué les pasó? ¿Qué hicieron? Decía a mis hijos todos orgullosos, son las heridas de guerra, mamá, o sea, que se ve que estás viviendo, que estás gozando, y ahí es donde entonces entra el bienestar, porque va más allá, porque me siento bien con esto, y no pasa nada que me haya caído, que sentí dolor, que me raspé la cara, no, porque me fui más, fue más haberme sentido bien, el haberlo disfrutado tanto, que realmente entonces ya sí lo vives diferente. Es un bienestar. Haberme enojado y veo por qué, quién me manda andarme metiendo allí, si ya no estoy para esos trotes, y mira nomás, y mi cara, yo qué voy a hacer, va a quedar toda manchada, y mi cuerpo, pero que me pude haber fracturado, me pude haber roto la columna, porque empieza a hacerte toda una historia de algo que pudo haber sido, pero que no pasó. Y entonces ya no disfrutaste el momento. Bueno, eso lo viven los niños, eso lo traemos de la infancia. Y eso nos conecta con nuestro sentido vital, nuestro sentido de vida, ¿sí? El poder disfrutar, gozar, y no importa el evento, la situación que se te pudo haber presentado, pero la diferencia es cómo lo vives. Pero ¿cómo es que puedes tener esta experiencia y vivirla así? Cuando estás viviendo en equilibrio, cuando estás en tu centro, ¿sí? Cuando estás conectado con tu espiritualidad, precisamente, porque entonces ahí es donde puedes tener esa capacidad de poderte verte así y de vivir esos episodios así y de disfrutarlos y de vivirlos así. Yo leí uno de los libros que me han impactado más, una novela que a mí me encantó. Yo me gusta mucho leer. Y me gusta mucho leer novelas, a veces incluso cuando estoy preparando algún tema, algo que a veces involucra algo más técnico, más profesional, más conceptual, y a veces me siento saturada y digo, ok, todo está bien, y de repente voy y descargo un libro o compro un libro, un ebook, o que sea algo muy light, alguna novela de romance, de esas así medias fresonas y todo, pero son light, o sea, no me provoca estar así como, ay Dios, tengo que aprenderme este concepto y esto y otro, y con todo a veces vienen cosas interesantes. Entonces, a veces es una forma como de bajarle un poquito y de consentirme, decir, bueno, ahora voy a leer algo así que me provoque risa o ternura o no sé, algo así. Pero hay libros, por ejemplo, hay una novela que leí que se llama, fíjate tan solo el nombre, Dispara que yo ya estoy muerto, algo así, Dispara que yo estoy muerto o yo ya estoy muerto. Es una novela de una escritora española, creo, Julia Navarro. Me encanta como escritora, he leído varios de sus libros, pero ese libro, no saben, o sea, ese fue el que te digo que me traía, o uno de ellos, porque hay muchos que me traen así. Es una novela biográfica, entre histórica y un poco fantasiosa, o sea, tiene un poco de historia, pero la autora le empieza a meter también algunas cosas que no son ciertas, así como un novelesco, pues. Esa novela, o sea, me hizo llorar. O sea, hubo momentos que lloré, pero así, mira, que le hacía... O sea, hasta sentía ese dolor, o sea, sentía lo que estaba sintiendo el personaje, lo que estaba pasando en ese momento, y estaba con unas lagrimotas y yo con mi libro y así. Hubo otros momentos que me hizo enojar, pero no tiene idea, o sea, esas veces que le hago, ¡pum! No, pero ¿por qué? O sea, cerré el libro y estaba toda enojada, es que ¿por qué pasó eso? ¿Por qué tuvo que vivir esa experiencia, ese personaje? ¿Por qué se dieron las cosas así?
furiosa, o sea, lo tuve que cerrar, respirar, quedarme tranquila. Decía, a ver, pero fíjate que no me ponía a pensar, ay, bueno, es una novela, o sea, ya bájale, o sea, no te pongas tan intensa. No, porque en mi mundo, o sea, yo veía que estaba pasando todo eso, yo estaba observando todo lo que estaba pasando, estaban jugando con mis emociones, o sea, yo sentía eso y de verdad hubo escenas muy fuertes, hay escenas muy fuertes porque yo dije que es una novela histórica, surge de ahí, habla un poco de la historia de Rusia, con los zares, todo eso, pero después cuando esta persona se va y habla un poco también de esta parte de con los nazis, todo el holocausto, todo eso. Y bueno, o sea, está interesante, no se lo voy a platicar ni mucho menos, pero sí hubo momentos, fíjate nada más lo que me provocó. Lo cierro y yo dije, híjole, pero ¿dónde estabas, Dios? ¿Dónde estabas? ¿Por qué permitiste todo esto? Y si te conectas con esa sensación, ¿no? Y cuestionas y todo. Y entonces lo vives muy, muy intenso. Y hubo otros momentos también, esa novela me provocó. También hubo momentos buenos, también me reí. Hubo episodios que también me causaron gracia y me reí. Entonces, cosa que quiero decir, imagínate todo lo que provoca un cuento. Obviamente no así como esto, pero un cuento a un niño, por ejemplo, ¿no? De cuando vive así va viviendo cosas, experiencias. Lamentablemente ahorita con todo este acelere que traemos, con todo esto de la tecnología y todo, esas cosas se están perdiendo. Aprovecho aquí, hago un paréntesis de reflexión. Si tienen niños, mamás, si tienen niños, sobrinos y todo, cuéntenles cuentos, por favor. Cuéntenles en la noche cuentos. No saben el regalo que le están dando a ese niño. Y como adulto, conéctate también con el sentido de vida, porque eso es lo que te hace sentir vivo, te hace sentir con vida precisamente, cuando tocas todas esas emociones y cuando lo superas o cuando lo entiendes y lo puedes trabajar en el sentido de que les das su justa proporción y todo, entonces entras en un bienestar. Te sientes bien porque conoces lo que es el dolor, te sientes bien porque conoces lo que es el sufrimiento, sabes lo que es la alegría. Entonces, como ves, no es solamente lo que comes, cómo te alimentas, sino todos estos elementos, estos factores que tienen que ver con la alimentación primaria, ¿sí? Y que ahora estamos hablando de espiritualidad. Y por último, un último concepto que quiero compartir con ustedes, que también es un tema que da para mucho, pero aquí solamente voy a tomar un pedacito para lo que nos atañe, que es la nutrición consciente, que es la bioquímica de la vida. La bioquímica de la vida está configurada por 7 elementos, que es el oxígeno, el nitrógeno, el carbón, el silicio, el fósforo y el azufre, que antiguamente llamaban sulfur. Las escuelas antroposóficas nuevamente hablan del oxígeno como un elemento de la tierra y es el encargado de hacer venir al alma a vivir en la tierra. Fíjense qué interesante lo que les voy a compartir, hablando precisamente de todo este tema que a veces no podemos explicar. Este elemento tiene una función con respecto a la respiración celular, ya que entra a las células y a través de la combustión, el calor-luz, permite que el calor sea usado para la voluntad y la luz para el pensamiento. Entonces, fíjate qué interesante, el pensamiento está hecho de luz, por eso se dice claridad de pensamiento o qué brillante exposición, o un iluminado es una persona con mucha luz en su pensamiento, ¿sí? Así que la luz trae al pensamiento claridad, lucidez y conciencia. Por otro lado, el calor da la cualidad al ser humano de ser una persona cálida y al ser liberado se usa en la voluntad, en la alegría y en el entusiasmo. Pero a través de esta combustión de la respiración celular, el oxígeno permite al alma sacar energía para actuar en el cuerpo físico. Así que pon atención a esto, una alimentación llena de vida
permitirá que el pensamiento no solo abarque la energía y la materia, sino también al espíritu. ¿Sí? Entonces, una alimentación constante a base, pon atención a esto, a base de productos procesados, manipulados por la industria, está desprovista de luz y de vitalidad, y lo que provocará que el pensamiento de las personas tenga lucidez intelectual, pero no una inteligencia que abarque lo espiritual. Por eso niega lo que no se puede demostrar. Entonces, esta alimentación a base de mucha comida procesada, pues propicia un pensamiento analítico y frío, porque todo lo reduce a puros procesos físicos y químicos. Pero por otro lado, el consumo de productos industrializados puede generar depresión por la falta de luz. Y aquí hay una sugerencia: el magnesio es uno de los minerales formado en los procesos bioquímicos de la vida y ayudará a combatir la depresión, pues llevará luz al hígado. Con esta bioquímica de la vida que habla de cada de estos elementos, y cada uno tiene su parte, cada uno tiene su órgano de impacto y de lo que en donde se expresa, lo que influye. En este caso, el oxígeno por la parte que les hablaba de la luz y del calor. Entonces, los alimentos vivos son los que te van a dar esa luz, ¿sí? Y los que te van a hacer que te conectes con tu espiritualidad, ¿ok? Así que vámonos a los productos de la tierra, vámonos, ve, nuevamente te digo y te insisto, trata de comprar tu despensa, tu comida, tus alimentos en los mercados locales, en donde viene la gente que viene de los pueblos y ofrece pues lo que cosechan. Y aparte es la comida de temporada, ¿no? Porque si vas a los supermercados te puedes encontrar con frutas o verduras que ni siquiera son de temporada, pero están, ahí te das cuenta, pues que no tienen luz, pues no son vivos, porque ya están manipulados genéticamente, ya son transgénicos y ya no tienen esa vitalidad, esa luz. Vaya, si no tienes opciones, pues está bien, por lo menos eso que se vea como vivo. Es preferente comer no sé, una zanahoria o algo en un supermercado, aunque no lo compres en los mercados o en las comunidades donde los venden, a que sea una zanahoria enlatada, ¿sí? Que esté ahí, que ya hubo un proceso químico, que ya tiene pues aditivos o conservadores o lo que sea, ¿no? Porque todo eso ya en algún otro momento hemos visto todo el problema que causa todos estos tipos de aditivos, de transgénicos, de lo que es saborizantes, de los colores, de todo eso lo que nos afecta. Así que la invitación es: regresa a comer alimento vivo, porque son los que te van a dar esa luz y son los que te van a conectar con tu espiritualidad. Y entonces, bien, como decimos, si hay ese equilibrio en tu círculo de vida, si está equilibrado tu espiritualidad con tu profesión, con tus relaciones, con la salud, con tu educación, con tu creatividad, con tu alegría, con tu ambiente, con tu actividad física, o sea, todas tus áreas, entonces, como lo acabas de ver, vas a poder así estar sincronizado con las cosas buenas que te puedan pasar en la vida. O sea, esas cosas que no son casualidades y que te van a poder acercar. Y entonces vas a poder coincidir con las cosas buenas para ti, porque vas a estar en el momento correcto, con las personas correctas, para poder tener lo que tú estás pidiéndole al universo, a lo que tú quieras. Va a haber esa conexión. Entonces se requiere ese equilibrio. Entonces sí tiene que ver todo eso que les hablaba, esa conexión con tu sentido vital, eso de sentirte vivo, sentirte viva, con tus alimentos vivos que te den luz,
y que te conectan con tu espíritu o tu espiritualidad, y que tengas ese equilibrio y que tengas esa antena o esa visión ampliada de lo que el mundo te está diciendo. Porque también una de las cosas que ya no sé si... sí comenté, pensé que me estaba pasando con el sentido vital, de que también es quien te avisa, o sea, es cuando sientes esa sensación en el estómago o esa vibración de algo que tiene una mala vibra o no, es quien te avisa, ¿no? De que por ahí no, por ahí así, es como tu brújula, por alguna forma, ¿no? Es lo que te da tu sentido de vida, porque es el que te hace sentir cosas. Así que bueno, finalmente todo está relacionado, todo está, de alguna forma, es un sistema, pues somos un sistema y varios sistemas dentro de un sistema, que todo importa, y que la espiritualidad, como viste, es muy, muy importante. Y te invito a que contestes todas esas preguntas, que las hagas, escoge cuál te quieres llevar antes de ir a dormir, con cuál que te interesa esa respuesta, pero todas desarróllalas, trata de hacerlas para darte cuenta, porque si no te conectas con esa parte espiritual o no la haces consciente, pues ahí va a haber algo que esté desequilibrado, ¿sí? Y te puedes perder de momentos maravillosos de la vida. Así como yo disfruté los pelotazos que me dio miedo, que me caí, ese pudo haber sido cualquier otro evento, y de igual forma siento que hubiera respondido igual, o sea, no sé, finalmente, vaya, eso es la vida, te pasan situaciones, cosas, pero es tú qué le estás pidiendo a la vida, qué estás llamando, o sea, qué traes, qué tienes en tu mente, en tu corazón, en tu alma, para que atraigas eso a tu vida, ¿sí? Y bueno, y si hay algo que no te gusta, no te parece, o no es algo que en ese momento estás esperando, bueno, ¿qué aprendizaje te está trayendo eso? ¿Qué tienes que aprender para poder ir al siguiente nivel? Y entonces, bueno, pues en conclusión, en esta parte, es que la espiritualidad pues crea poderosas conexiones internas y externas, y va más allá del ámbito físico hacia lo metafísico, y ayuda a descubrir tu identidad, ¿sí? ¿Quién soy yo? Tu propósito y la versión más alta de ti mismo, o sea, todo ese potencial, qué tanto puedes estirarte, qué tanto puedes aportar, qué tanto puedes hacer aquí hoy por hoy, ahora que estás en este mundo, en este momento, en esta época de la vida. Y también, pues la espiritualidad infunde y expande la alegría, el respeto, la claridad, el coraje, el amor, el perdón y la compasión. Y pues permite estar en sintonía con los demás, con tu entorno y cualquier poder superior, en el que esta es lo que las personas creen, en lo que tú creas, pues hay esa conexión, en lo que tú crees, y que es en el universo, en algo divino, en un ser superior, en Dios, la naturaleza, en lo que tú creas, pero vas a crear esa conexión. En términos de Jesús, él decía, el Padre y yo somos uno, y les decía a todos lo mismo. Y eso significa que tú y Dios son uno, que yo y Dios somos uno, que Elsa y Dios es uno, que todos somos uno con Dios. Y esto significa recuperar esa espiritualidad de decir, claro, Dios y yo somos uno. Y cuando logres eso, es una iluminación muy fuerte, es la enseñanza principal de Jesús. Vosotros sois dioses, decía. Por ahí está la famosa frase que decía Wayne Dyer, somos espíritus viviendo una experiencia humana, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, pero por la vida, por las cosas, por la economía, las noticias, todo esto, nos desconectamos. Y cuando nos desconectamos de la espiritualidad, no de la religión, de la espiritualidad. Yo, ustedes saben, tengo una hipótesis, puedo estar equivocado,
les pido perdón, no quiero faltarles al respeto a las personas muy religiosas, pero yo tengo la impresión, y la he sostenido, que la religión te separa de Dios y que tú tienes que buscar tu propio camino para encontrar a Dios. Hay casos, también tengo que aceptarlo, que algunas religiones o algunos miembros de ciertas religiones te ayudan a conectarte con Dios, se vuelven vehículos, sí, también, pero en general necesitas reconectarte con esas enseñanzas de Jesús. El Padre y yo somos uno. Dios y tú son uno. ¿Cómo es que nos hemos separado de una manera absurda de la parte espiritual? Entendiendo espiritual esta parte con Dios y religión otra cosa, nada más como para separarlo. Yo entiendo que muchas gentes nos puedan decir, es que no puedes llegar a Dios si no estás en la religión tal o tal o tal. Yo pienso diferente, sin embargo, tengo un profundo respeto por cualquier punto. Yo espero que esta clase de hoy verdaderamente haya sido enriquecedora para ustedes, que les deje ahí como una espinita de cambio, de conectarse con su espiritualidad. Y bueno, finalmente todo esto nos nutre. O sea, nutrición consciente es todo aquello que está a tu alrededor y que te nutre, no solamente lo que te llevas a la boca. Así que bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre, que la luz ilumine tu camino con fe, que el amor sea tu fuente de inspiración y que tu conducta sea de respeto. Pues muchas gracias. Bye bye.